la mitad de la leche vamos a agregar una cucharada de harina, una media cucharadita de azúcar. Y la levadura. Vamos. Este es el producto de la levadura, cuando la levadura ya ha fermentado. Pero, ¿qué es la levadura? Es un microorganismo que se llama Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué es lo que hace? Este organismo comienza a crecer en el momento favorable, cuando tiene su alimento específico, que en este caso es farina, azúcar y leche tibia. La levadura crece en las condiciones necesarias, temperatura, alimento y en el tiempo justo y necesario para que pueda reproducirse. Y por supuesto con ella se pueden hacer muchísimas cosas. En este caso yo voy a hacer una torta. Durante muchos años me estuve preguntando un poquito cómo era este tema de la levadura, cómo funcionaba, a quién se le ocurrió en primer lugar a inventar la levadura. La verdad que hace muy poco me enteré cómo funciona, con esto de la pandemia, de tener que hacer pan y demás. En realidad yo las pocas veces que hice pan siempre me quedó durísimo. Solamente ahora estoy como agarrándole la mano y estas manos están haciendo por fin algo de pan. Pero la cosa es que cuando empecé a descubrir un poquito el tema de la levadura, me llamó mucho la atención y me dejó muy marcado y entendí muchas cosas de lo que es el Evangelio y por qué Jesús pone el ejemplo de la levadura. Y me llamaba mucho la atención cómo se produce este tema de la fermentación. ¿No? Investigando y obviamente viendo, me enteré que eran estos honguitos, estos microorganismos que están ahí, en un buen ambiente comienzan a reproducirse. Ahora, ¿cómo surge la levadura? ¿A quién se le ocurrió inventar la levadura? Parece ser que en el antiguo Egipto se hacía pan, y imagino que en todo el Oriente Medio y en la antigüedad se hacía pan con harina de trigo, de cebada, de centeno, pero se hacía un pan sin levar, es decir, lo que llamamos pan ácimo, que conocemos como pan ácimo, un pan duro en definitiva. Se supone que a alguien en algún momento, preparando el pan, se le olvidó la masa, se le quedó la masa y de pronto esa masa empezó a fermentar. Cuando fueron a hacer el pan estaba mucho mejor que el otro pan, el pan duro. Entonces, a partir de ese momento, se dieron cuenta que si dejaban un poquito más la masa, comenzaba a fermentar y ahí viene todo este proceso de la fermentación. Y a partir de ese momento también se descubre que la fermentación sirve para hacer cerveza. Por si no lo sabían, también sirve para hacer cerveza. A mí lo que más me llama la atención del tema de la levadura es el misterio que hay en esto de cómo comienza a crecer, cómo comienza a reproducirse y por qué hace que la harina comience a leudar, comience a ser más la cantidad de harina que tenemos, la masa mejor dicho. A mí me llamó mucho la atención eso y la verdad que recién ahora he descubierto este tema de los microorganismos y de los hongos y demás. Pero eso justamente que me ha llamado la atención me lleva a pensar mucho en lo que dice Jesús en el Evangelio de este día. Cómo Jesús dice que la mujer pone la levadura en la masa y ésta comienza a crecer. Pero comienza a crecer sin que la mujer se dé cuenta. Tal vez ella no sabía por qué estaba creciendo. Tal vez ella tenía la masa madre y a partir de ahí sacaba para hacer su pan. Pero no sabe por qué crece, por qué está leudando. Y la verdad que ninguno de nosotros tal vez lo podría decir. Sabemos que leuda y punto. Ya no está, no nos interesa otra cosa. Y eso yo creo que es clave en el Evangelio de hoy. Porque todo el proceso de leudado se da desde el silencio. Se da desde lo desconocido. Todo el proceso de leudado, a menos que tú sepas de química y de biología y demás, no te interesa cómo se produce. Se produce en el silencio y ya está. Lo que te interesa es el producto. Esto es maravilloso, porque todo este proceso se realiza en silencio. La masa crece en el silencio. La masa crece en el anonimato. Y esto me lleva, por supuesto, a pensar inmediatamente en lo que nos dice Jesús y en lo que es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos crece en tu corazón desde el silencio, desde el anonimato, no en el ruido, no en la muchedumbre, no con pancartas y con láser y con esas cosas, sino que crece en el silencio, crece en tu interior. Si yo quiero que el reino de los cielos realmente sea cada vez más una realidad en mi corazón,
tengo que hacer silencio. Y dejar que crezca ahí, en el anonimato, que crezca ahí en lo escondido. Jesús en muchas ocasiones nos enseña con su propia vida y nos invita con su palabra a ir hacia el interior. A ir al interior para encontrarnos con Dios, con el Padre. A ir al interior para poder contemplar mis miserias. A ir al interior para encontrar fuerzas en la adversidad. Ir a mi interior para estar en lo profundo del corazón de Dios. Solo así, hermano, va a crecer el reino de los cielos en tu corazón, en el mío y en el de todos nosotros. Cuando hacemos silencio, cuando nos atrevemos a callarnos, cuando todas nuestras palabras y acciones no las publicamos a los cuatro vientos, no las voceamos, sino que simplemente dejamos que obre en nuestro interior. El Señor, hermano, hermana, a ti y a mí, a todos nosotros, nos está invitando constantemente a dejarnos llenar, a dejarnos tocar, pero siempre en el silencio, para que el reino de los cielos crezca ahí. El reino de los cielos, que es paz, que es justicia, que es comunidad, que es fraternidad, que es armonía, va a crecer en nuestro interior, pero siempre en el silencio. Tenemos que dejar que ese fermento que ha puesto el Señor en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, obre. No importarnos cómo lo hace, no preocuparnos cómo está haciendo y de qué manera está obrando en mi interior. Dejar que el Espíritu obre. Me voy a dar cuenta realmente si el reino de los cielos crece en mi interior, si mis obras son buenas, si mi pan es bueno, si aquello que he preparado, si todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que vivo, realmente lleva al otro a un encuentro profundo con el amor de los amores y a una realidad de perdón, de misericordia y de unidad. Dejemos crecer en nuestro interior el reino de los cielos, en el silencio, en la humildad, en la pequeñez, sin aspavientos. Dejemos que crezca, como la levadura hace crecer el pan. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja. Para. Te estarás preguntando qué hizo el cura con la levadura. Bueno, esto se llama tinikur. Es algo propio de mis raíces ruso-alemanas, de mi tierra en Argentina, en Entre Ríos. Si te interesa, después te cuento cómo lo hice. Chao.